Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 12, por favor. ¿Se acuerdan de lo que estamos hablando estas semanas, estos días, martes, en Romanos 12? Sí, sobre el amor, ¿no? Sí, pero tenemos un tema especial que empezamos a ver en Romanos 12. ¿Alguien recuerda el tema? Adoración viva, sí, está relacionada, pero le pusimos un título. Sacrificios vivos, exacto. Sacrificios vivos. Y justo lo que estamos recorriendo son versículos, grupos de versículos o versículos que nos hablen acerca de ser sacrificios vivos. Bien, vamos a leer Romanos 12, 1 y 2 para recordar esta base escritural que es ahí donde empezamos. Romanos 12, 1 dice: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Estoy leyendo la versión 60. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, entonces estamos hablando acerca de ser sacrificios vivos. Y ya estuvimos recorriendo y hemos estado viendo algunas características. La semana pasada, alguien lo dijo, hablamos del amor entrañable. ¿Se acuerdan? Hablamos del amor que viene de las entrañas. Y que hay amores, varios tipos de amor de los que nos habla la Biblia, y hablamos de que el amor ágape es el amor de Dios. Te amo y punto. ¿Se acuerdan? Bien, hoy vamos a meditar en el versículo 11, Romanos 12, 11. Así es de que ubíquense ahí, por favor, en su Biblia, en su celular. Y les pido que leamos ahora sí la NBI. Vamos a leerla todos juntos. Y también vamos a leer la versión 60. ¿La tenemos? Sí. Bueno. Vamos a leer primero la NBI y después la versión 60. La NBI dice así: nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Vamos a la versión 60, por favor, si me ayudan. Dice así la versión 60: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Me gusta esta primera parte de la versión 60. Dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y lo que me gusta de la NBI es justamente la siguiente parte, la segunda parte del versículo. Dice así: nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Bien, Pablo dice entonces que un sacrificio vivo es alguien que es diligente. Y alguien que no es un sacrificio vivo es ¿no? Vamos, ya saben que esta es una clase de participación. Si hay dudas, si hay preguntas, las abordamos. Entonces, un sacrificio vivo es una persona, un hijo de Dios que es diligente. Rubén, ¿qué es o quién es una persona diligente? ¿Cómo es una persona diligente? ¿Quién sirve al Señor? No. Diligente. ¿Qué les dice la palabra diligente? Diligente. ¿Cómo? Un poquito más que eso. Sí, que trabaja con esmero puede ser una característica, ¿sí?
Bien, hoy vamos a abordar justo pensé que íbamos a tener esta duda, yo también la tuve, precisamente acerca de esta palabra. La palabra diligencia tiene que ver o describe a una persona que es apresurada en lo que hace, que es enfocada en lo que hace. Supongamos que Diana le dice a Cristian, lava los trastes. Y Cristian, si es diligente, lo hará en el momento o después. En el momento. Y no solo eso, sino que es esmerado, o sea, lo hace con atención, le pone atención a lo que hace. La palabra diligente justo tiene que ver también con la obediencia. Ahora voy a leer otra vez el versículo para que meditemos en él, para que vayamos meditando. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. ¿Quién da ese fervor? El Espíritu. Les voy a decir algunas cosas bien interesantes acerca de este fervor que da el Espíritu, por eso me llama la atención cómo lo plantea la versión 60. Todos nosotros alguna vez hemos sido muy diligentes. Niños, ¿se acuerdan de cuando entraron al nuevo grado de la escuela? Todos emocionados con sus libretas nuevas, sus colores nuevos, sus compañeros nuevos. Y de repente empezaron las primeras clases y los maestros dejaron tarea. Y esos primeros días somos ¿qué? Diligentes. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué nos esmeramos? Ahora les voy a poner otro ejemplo. Su papá, su mamá les habla y les dice, mira, vamos a ir al cine esta noche. Pero primero tienes que trapear. ¿Qué haces? ¿En el momento o hasta la noche? ¿Por qué? Porque quieres ir al cine, porque hay una motivación. Justo de eso habla Pablo, por eso dice, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con fervor, con ganas, con motivación, por así decirlo. Entonces, me habla mi jefe y me dice, mira, he estado viendo que te has esforzado, necesito que trabajes este sábado y este domingo, necesito que además de eso te levantes a las 5 de la mañana porque necesitamos entregar este proyecto y necesito que te esfuerces, pero si lo haces te voy a dar un bono de 4,000 pesos. ¿Qué haría yo? Diligentemente me levanto, no a las 5, a las 4. Porque quiero ¿qué? El bono, porque hay algo que me está motivando. ¿Me está entendiendo? Entonces, diligente es quien hace las cosas en el momento, en el tiempo y no pierde el tiempo. La versión 60 usa una palabra y dice, sean diligentes, no perezosos. Entonces, un sacrificio vivo, hablando de esto, un sacrificio vivo es alguien que es diligente. Mike, ¿me puedes ayudar a buscar esta palabra en el diccionario y me dices algunas características? Sí. Y alguien que es perezoso no es un sacrificio vivo. Entonces el Señor nos llama a hacer sacrificios vivos. Y un sacrificio vivo es una persona que es diligente, pero una persona perezosa no es diligente. No, y por lo tanto, obviamente, es un pleonasmo, tampoco es un sacrificio vivo. Y el Señor nos llama a nosotros a ser personas ¿qué? Diligentes. Ser perezoso no debería de estar en nuestra vida. Ahora, como latinos, tenemos algunas costumbres malas. Les voy a decir una. Cuando nos citan a las 10, ¿llegamos a qué hora?
a las 10:15, a las 10:20, para empezar ¿a qué hora? A las 11, ¿no? Cuando nos citan, cuando decimos, nos vamos a ver en este punto a tal hora, ¿a qué hora llegamos? 15, 20 minutos después, ¿me explico? En el trabajo solemos ser también personas perezosas, nos encargan algo y lo dejamos para mucho tiempo después. Eso es algo que a mí me pasaba mucho. Yo siempre les he compartido que la pereza era una parte de mi vida. Si me pudieran describir hace 10, 8 años, incluso a veces todavía cargo esta cosa de la pereza, porque de niño fui muy perezoso, fui una persona con muy malos hábitos, y esto fue trayendo cosas sobre el futuro. Pero nosotros tenemos que entender que el sacrificio vivo, la verdadera adoración, la damos a Dios como Él dice que se le debe de dar. Ahora, Miriam ha usado una palabra bien interesante. Se las ha dicho muchos de ustedes. Obediencia. Y luego les dice esta frase. ¿Alguien se acuerda? Jade. Sí, te las han dicho Jade y a Maura. Sí, la obediencia por tardanza es... Y es cierto. Porque eso no me describe como una persona diligente. ¿Tienes la palabra, Mike? Sí, es exacto, activo, cuidadoso, aplicado, eficiente, eficaz, dispuesto, cumplidor, laborioso, hacendoso. Wow. ¿Quiénes son así? Necesitamos, si queremos ser sacrificios vivos de Dios, necesitamos eso. Ahora voy a la parte principal. Hay algo que nos lleva a ser diligentes, y eso es la motivación. ¿Ok? Para ejemplificarlo, al primer adolescente que haga 5 lagartijas le doy 50 pesos. Adolescentes, 5 lagartijas, 50 pesos. Dale. Vamos. Lagartijas, lagartijas, lagartijas. Hoy, 1, 2, 3, 4, 5. Ay, Mateo, ¿te tardaste? Muy bien. ¿Me están entendiendo qué es la motivación? ¿Sí queda claro? Maura se tardó, ¿no? Estás hablando de la motivación. Exacto. Que fueron perezosos. Sí. Entonces, ¿quién fue diligente? Ya el último fue América. ¿Quiénes fueron perezosos? todos los demás. ¿No? Todo el que no quiso aprovechar la oportunidad. ¿Me están entendiendo? ¿Queda claro qué es la motivación? Bien, la versión 60, la NBI, lean conmigo el versículo 11. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Y el fervor es justamente la motivación. La diligencia está alimentada por el fervor. Díganlo conmigo, la diligencia está alimentada por el fervor. El asunto es que nosotros nos equivocamos de motivación. Muchas veces como pastor he estado desmotivado, un montonal de veces. Escucho a amigos pastores que justamente, constantemente se sienten desanimados, como que falta el fervor.
Y me he dado cuenta que eso sucede cuando miro o tomo motivaciones incorrectas. Y hay motivaciones que yo puedo tomar en la vida, pero debería de tomar ¿cuál? ¿Cuál debería de ser mi motivación? La que proviene ¿de dónde? Del Espíritu. Ahorita les voy a explicar bien cómo funciona el fervor del Espíritu, pero primero quiero que vean conmigo la historia de un hombre que se mal motivó. Vamos a Primera de Reyes, por favor. Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes 18, vamos a leer a partir del versículo 16. Ahora, ¿quiénes conocen a este personaje de la Biblia? Díganme algunas características de Elías, por favor. Obediente, ¿qué más? ¿Quién era Elías en la Biblia? ¿Ah? ¿Era profeta? ¿Qué más? Sí, vamos a poner obediente. ¿Qué más podrían decir de Elías? ¿Cómo? Vamos a comprobar. ¿Qué más? Valiente. Un hombre de milagros. Milagros. Ok. Vamos a leer ahí a partir del versículo 16. Dice así. Abdías fue a buscar a Acab y le informó lo sucedido. Así que este fue al encuentro de Elías. Y cuando lo vio le preguntó, ¿eres tú el que está creando problemas en Israel? No soy yo quien le está creando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes los crean son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Aserá. ¿Cuántos eran en total? ¿Cuántos eran en total? 850. ¿Están de acuerdo conmigo? Versículo 19. Ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Aserá, que se sientan a la mesa de Jezabel. ¿Quién era Jezabel? La esposa del rey Acab. La Biblia describe a Acab como el peor rey de Israel. La Biblia dice que no hubo un rey tan malo como Acab. Y uno de los grandes problemas de Acab fue que permitió que su esposa Jezabel influyera en la nacionalidad de Israel y comenzaran a adorar ¿a quién? A Baal, al dios Baal, y a Aserá. Son los dioses principales, o los dos ídolos que más se mencionan, o de los principales que se mencionan, que el pueblo se desvió, en vez de adorar a Dios, adoraban a Baal y a Aserá. Entonces Elías es ¿qué? Un profeta. Y el profeta de Dios siempre da ¿qué?
los mensajes de Dios. Por eso, cuando viene Acab y le pregunta a Elías, ¿tú estás provocando estos problemas? Y le dice Elías, no, te equivocas. Quien los está causando eres tú, por permitir que tu esposa influya en la adoración del país. Te estás equivocando fuerte. Y después, el mismo Elías trae esta especie de reto a los Baales. Lo que va a hacer Elías es confrontar al dios Baal y a Aserá con Dios. Es decir, los va a poner en una batalla, en un reto. Sigan leyendo conmigo. Versículo 21. Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, pues síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. ¡Wow! El profeta está hablando y el pueblo se queda callado. Entonces Elías añadió, yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Pregunto, voy a leer este versículo y hago esta pregunta que quiero hacerles. Versículo 21. Entonces Elías añadió, yo soy el único profeta que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Pregunta, ¿qué motiva a Elías? ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo motiva, Dulce? Ideas. Es el último profeta de Dios. ¿Qué es el último profeta? ¿Qué te dice esa idea? Que nosotros creen en aquel, pero él es el único que Dios ha escogido para dar los mensajes, y de aquel lado son 450 que dan, bueno, que supuestamente dan mensajes de Baal, ¿no? Y la verdad es que pues, el único profeta de Dios es él. Ok. ¿Alguien de aquí ha sentido que es el único que puede? ¿Alguien de aquí se ha sentido el más espiritual de su casa? Cuando nadie quiere ir a la iglesia, alguien se levanta y dice, yo sí voy. No sé ustedes, pero yo sí voy a la iglesia. ¿Alguien lo ha dicho? Maura. Cuando yo le digo que estoy cansado, ¿sabes? Yo me voy a encaminar. Exacto. Bien. Esto es Elías. Pregunta, ¿qué motiva a Elías? Fíjense, él está acusando al rey y manda a traer a los profetas de Baal y a los de Aserá, y luego dice, porque yo soy el único profeta que queda de los profetas del Señor. Voy a hacerles esta pregunta. ¿Profeta de quién? ¿De quién? El Señor. ¿Quién es el Señor? ¿No es suficiente el Señor? Pregunta, ¿necesita el Señor un profeta en realidad? ¿El Señor podría solo? Pero Elías se cree la última Coca-Cola del mundo.
La última Coca-Cola en el desierto, la última Coca-Cola de la hielera. Porque él considera que es el único que queda y el único que puede hacer que el pueblo regrese a Dios. Sigan leyendo conmigo. Bueno, ¿qué motiva a Elías? Su ego. ¿Qué es Elías? Su título. Yo soy el pastor. Y conmigo basta para hacer la reunión. No me importa si ustedes no vienen, yo sí voy. Eso es un pastor ególatra. En la casa lo hemos dicho. Bueno, pues yo sí lo hago mientras tú no. Yo sí voy a leer mi Biblia, aunque tú no la leas. Y no estoy diciendo que sean malas frases ni que sean malas actividades, pero el asunto es que la gran pregunta es, ¿qué es lo que me está motivando para hacer las cosas? Porque Pablo dice que nosotros debemos de ser diligentes con el fervor ¿de quién? Del Espíritu. ¿El fervor que da quién? El Espíritu. Entonces yo debería de ser motivado por lo que el Espíritu pone en mí, no por situaciones incorrectas. Sigan leyendo conmigo. Versículo 23. Tráiganos 2 novillos, que escojan ellos uno, lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le pondré fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: ya que ustedes son tantos, escojan uno de los novillos y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos, gritaban mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. ¿Qué hizo Elías? ¿Comenzó a qué? ¿Por qué? ¿Qué motivaba a Elías? Su superioridad. ¿Era superior Elías? Sí. ¿Por qué? Porque era el profeta de Dios. ¿Sí me entienden? Y Elías está motivado por su superioridad. Es superior, por supuesto. El problema es que tal vez Elías se está motivando incorrectamente. Sigan leyendo conmigo, versículo 20 a 27. Al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, decía. Seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando o esté ocupado o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Comenzaron entonces a gritar más fuerte y, como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y lanzas hasta quedar bañados en sangre. ¿Se imaginan la escena? Todos los sacerdotes brincando como locos. Y luego se empiezan a cortar y quedan bañados en sangre, pero nadie les responde. ¡Qué escena tan fenomenal! Versículo 29. Pasó el mediodía y dijeron siguieron en ese trance profético hasta la hora del sacrificio vespertino. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Así lo hicieron. Y como estaba en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó.
Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor. Y alrededor cavó una zanja donde cabían 2 seas de semillas, o sea, como 2 kilos de la versión. Bueno, el comentario dice que son como 11 kilogramos. 11 kilogramos de semilla. O sea, hicieron el altar, hicieron una zanja y ahí cabían semillas. Colocó la leña, descuartizó el novillo, puso los pedazos sobre la leña y dijo: llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego dijo: vuelvan a hacerlo, y así lo hicieron. Háganlo una vez más, les ordenó. Y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró al Señor: Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. ¿Qué motivaba a Elías? ¿Qué era? Yo soy el siervo y nada sucede en la iglesia sino por mí. A muchos los motiva eso y muchos quieren la atención y nada más sirven para que uno los felicite. Ay, qué bonito, Rubén, qué bonito trabajo hiciste. Solo esperan que alguien venga y los apapache y les diga: qué trabajo, varón de Dios, qué trabajo, hermana. Solo quieren eso. ¿Y esa es una motivación correcta? ¿Cuál es la motivación correcta? ¿La que da quién? El Espíritu. Versículo 37. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y estás haciendo que su corazón se vuelva a ti. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Luego Elías ordenó, fíjense lo que pasó: agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón y allí los ejecutó. ¿A cuántas personas mató Elías ese día? Si los mató a todos, mató a 850 personas. Les cortó, los degolló y los dejó ahí. Mató a todo lo que simbolizaba la idolatría. Hasta aquí, ¿Elías es un hombre de Dios? Sí. ¿Está haciendo lo correcto? Sí. ¿Está haciendo una mega señal? Sí. El hombre es una fenomenalidad. Yo a veces me imagino esto y quisiera por lo menos regresar en el tiempo y echarle un vistazo a ese suceso. El problema es que parece que Elías tiene una motivación o varias motivaciones incorrectas. Porque hasta este momento él se cree el último profeta del Señor. No hay otro, solo yo. Pero el Señor le da ese permiso y esa motivación, porque al principio que dijiste que le dicen que si él es el culpable de lo que está pasando, dice: no son ustedes por faltar a los mandamientos de Dios. Entonces yo pienso que si él es un profeta y les dice y los reta, es porque Dios le habla y le dice: haz esto o haz esto, como a los demás profetas, ¿no? Hagan esto, hagan otro. O cuando hablaba, por ejemplo, creo con el rey David, que le decía: ve y pelea con ellos porque los vas a acabar, porque yo digo, porque yo estoy detrás de ti, hazlo. Entonces sería esto mismo, ¿no? Él estaba tan seguro como si tú me dijeras a mí: a ver, yo soy el que mando aquí, tú vas a hacer eso y diles que está mal hecho, que así no es y lo tienen que hacer de esta manera, y yo te autorizo que si no quieren lo saques de la iglesia.
Entonces, mi punto de vista es esto. Él se sentía así porque sabía que Dios nos respaldaba, porque si no, no lo hubiera hecho, porque a final de cuentas, si Dios no le da el permiso o la autoridad para hacer lo que hizo, aquellos lo hubieran matado, ¿no? Exacto. Entonces, ¿concluimos que es el hombre de Dios? Sí. ¿Está haciendo lo que Dios le mandó? Sí. ¿Está haciendo una fenomenalidad? Por supuesto. Ahora, sigamos leyendo, por favor. Versículo 43. El versículo 42, perdón. Acab se fue a comer y beber. Miserable. O sea, Dios acaba de hacer una gloriosa manifestación y pusilánime, se va ¿a qué? A comer y beber. Ese era el momento, escuchen esto, era el momento en el que Elías necesitaba, ¿qué? ¿Qué necesitaba del rey? Su aprobación. En ese momento, Acab debió de haber dicho: ¡wow, Elías! Eres el hombre de Dios. Y lo que acabas de demostrar demuestra que Dios es Dios. Y lo que vamos a hacer ahora es que te vamos a obedecer. Pero no. El miserable se fue a comer y beber. Por eso se fue el rey. ¿Qué cosa motivaba a Elías? Los demás. Porque él necesitaba que los otros o que el rey lo reconociera, pero el otro se largó a comer y beber. ¿Es una motivación correcta la de los demás? Hace bien. Hace bien. ¿O no te hace sentir bien cuando te dicen: ¡hey! Muy bien. Saben, a veces yo no debería de hacerlo, pero muchas veces terminando la reunión le pregunto a Miriam: ¿te gustó la predicación? ¿Prediqué bien? ¿Sí me explico? Y a veces espero que digan: ¡wow, qué buena predicación! Porque a veces yo necesito, ¿qué? La motivación. ¿Me explico? Pero nosotros debemos de buscar el fervor ¿de quién? Del Espíritu, lo que me motiva a hacerlo correctamente. Sigan leyendo conmigo. Se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre sus rodillas. Ve y mira hacia el mar, ordenó a su criado. El criado fue y miró, no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver. En contexto, además de este suceso, había una sequía en Israel. ¿Alguien se acuerda de esta historia? Había un periodo de sequía, Elías había profetizado la sequía, y solamente cuando Elías lo dijera, iba a venir ¿qué? La lluvia otra vez. Y este es el momento donde se está cumpliendo lo que él había profetizado. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver, y la 7ª vez el criado le informó: desde el mar viene subiendo una nube. Es tan pequeña como la palma, como una mano. Entonces Elías ordenó: ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo. Luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia. Y Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien se ajustó el manto y el cinturón, se echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. Los expertos han hecho esta medida entre el Monte Carmelo y Jezreel, y hay aproximadamente 45 kilómetros. Y mientras Acab iba con su caballito, Elías iba corriendo. El poder del Espíritu Santo vino sobre este hombre y lo hizo correr un maratón casi. ¿Están viendo lo que estamos leyendo? ¿Está loco, no? Bueno, aquí viene lo interesante. Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. ¿Qué hizo Acab?
El chismoso, el miserable que se fue a comer y beber, va con su esposa, la miserable Jezabel. Y le dice, oye, mi amor, fíjate que Elías acaba de matar a todos tus sacerdotes. ¿Cómo ves? Y Jezabel responde de esta manera, versículo 2. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle, que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Jezabel amenazando al gran profeta de Dios. Ahora, pregunta, después de lo que hizo Elías, miren, hizo descender fuego del cielo, mató a 850 profetas, corrió 45 kilómetros más rápido que Acab. Es el hombre de Dios. Demostró que Dios es Dios. ¿Cómo debería de responder Elías a esa amenaza? Mira, Jezabel, ¿viste cómo hice con tus profetitas? Bueno, lo que tú me digas, te lo multiplico por 10. ¿Cómo dice ese dicho de los niños? ¿O cómo era? Lo que me digas será al revés o se te va a regresar o algo así. Botellita de Jerez, todo lo que me digas. Uno esperaría que el gran profeta de Dios, que acaba de hacer una fenomenalidad, responda con valentía. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero no sucedió así. ¿Qué dice el versículo 3? Segunda Reyes 19, versículo 3. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra con ganas de ¿qué? De morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Ustedes pueden seguir leyendo la historia, que está bien interesante. El asunto es que, ¿por qué Elías no responde como debe? ¿Por qué nosotros, cuando estamos motivados, hacemos las cosas, pero hay un momento donde perdemos la motivación? ¿Por qué a veces servimos al Señor y hay un momento donde perdemos la motivación? ¿Por qué cuando llegamos al Señor somos fervientes? El próximo domingo me tienes en la iglesia, pastor, me dicen un buen. O sea, ya mejor me deberían de decir. Porque un buen, me dicen eso. Pastor, lo veo el siguiente martes. Aquí voy a estar. Es más, ¿a qué hora empieza? Porque voy a llegar antes para orar. Pura llamarada de petate. Lo que sucede es que están motivados. Porque llegaron a la reunión y sintieron bien la reunión. Les gustó la predicación, les gustó la alabanza, sintieron a Dios. Y no es que no sea cierto. El asunto es que estamos eligiendo la motivación incorrecta. Queremos que nos premien. Queremos que nos reconozcan. Queremos sabernos el pastor, el ministro, el apóstol. Algunos, para los niños que están aquí, hasta a veces, yo me acuerdo que mi papá a veces me tenía que decir, mira, si te apuras para ir a la iglesia, al rato te llevo a los raspados. ¡Ay! Corriendo. Pero eso no debería de motivarnos. Lo que me debería de motivar es el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice que un sacrificio vivo es aquel que es diligente porque está motivado
no por cualquier otra cosa, sino que se motiva porque Dios lo está motivando. ¿Me están entendiendo? Características de la motivación del Espíritu Santo. Voy a decirles lo que dijo una mujer a quien acabo de escuchar en una buena entrevista. Ella había tenido mucho tiempo de oración para tener un hijo. Y el Señor le contestó. Pero no le contestó como ella esperaba. Ella pensaba que simplemente se iba a embarazar y ya. Pero el Espíritu Santo le habló y le dijo, ve al doctor. Acerca de su hijo, la voz del Espíritu le dijo, ve al doctor. Ella no recibió el milagro así porque sí. Ella recibió una instrucción. Y ella dice estas palabras, las cuales describen perfectamente cómo es la motivación del Espíritu Santo. La motivación del Espíritu Santo es una voz en tu conciencia, es una orden, y esa orden se queda ahí como una convicción y tú no te quedas quieto, no puedes estar tranquilo hasta que lo haces. Entonces, la motivación del Espíritu Santo es incómoda. El domingo les hablé acerca del Espíritu Santo y que Romanos 8, ya lo leímos, dice, los que viven por la carne viven buscando ¿qué? Satisfacer los deseos ¿de qué? De la carne, mis deseos. Y luego dice Pablo, pero los que viven por el Espíritu viven buscando satisfacer los deleites ¿de quién? Del Espíritu. Por eso la motivación por el Espíritu Santo es incómoda porque no tiene que ver con mis placeres. No necesariamente me tiene que gustar. ¿Me explico? Simplemente es algo que me arde por hacerlo. Por eso la motivación por el Espíritu Santo es una motivación que es incómoda. También es urgente. Por eso lo que hace el Espíritu Santo se hace con diligencia, porque no puedes esperar a hacerlo. En ocasiones el Espíritu Santo nos habla y nos da órdenes bien específicas. Ve y ora por esa persona. Ha habido momentos cuando estoy aquí predicando y yo no es que siempre quiera orar por las personas, pero hay momentos donde el Espíritu Santo me dice, ¡pum!, me señala a una persona o pone un nombre en mi mente. Y yo sé que el Espíritu Santo me está mandando. Y yo honestamente a veces, no, ahorita no, Señor. Quisiera terminar la reunión, bien. Pero de repente vuelvo a escuchar su voz. Ve. Y entonces, pues ya, dejo las cosas y voy a orar. Porque el Espíritu Santo desea que yo sea diligente, es urgente. Escucha esto, el Espíritu Santo no va a quitar el dedo del renglón cuando te manda a hacer algo. Necesitamos comprender que la motivación correcta es la del Espíritu Santo. No busca reconocimiento. ¿A quién deleita lo que hacemos cuando el Espíritu Santo nos motiva? Al Espíritu Santo. Lo único que hacemos es satisfacer lo que deleita al Espíritu. Entonces, ¿qué motivación debería de venir? ¿Qué reconocimiento deberíamos de recibir? Ninguno. Porque no estás haciendo algo para recibir un premio. Estás haciendo algo que se te ordenó. Por eso no buscas ni reconocimiento y tampoco buscas
recompensa. Olvídalo. Olvídalo. Ándale, vamos a la iglesia y al rato te llevo a los tacos de barbacoa con tu coca. Mangos. Esa no es la motivación correcta. La motivación correcta es la del Espíritu. Es la que me lleva, me mueve. Por eso hago esta pregunta. Cuando vienes a la iglesia, cuando sirves, cuando cantas, cuando tocas, ¿qué te motiva? Porque a muchos los motiva nada más que se paran aquí enfrente y quieren que los vean. Muchos buscan ser pastores por dinero. ¿Eso es su motivación? Oh, yo sueño con ser pastor cuando sea pastor. Voy a tener esa camioneta. Si supieran. Muchos son motivados por la fama. Cuando sea pastor, todo el mundo me va a buscar y me van a reconocer como el pastor. ¿Qué te motiva realmente a amar a Dios? ¿Y qué te motiva a obedecer a Dios? ¿Estás siendo diligente en lo que haces? En el trabajo, en la escuela, en todo, porque pensamos que la diligencia solo tiene que ver con la iglesia. No, la diligencia tiene que ver con todo. ¿Me están entendiendo? Busquemos entonces la diligencia del Espíritu. ¿Cómo sé que el Espíritu Santo me está motivando? ¿Y cuál es el fervor? Yo diría que estas dos características serían las importantes. Y agregaría que en mí hay un sentir de urgencia. Sé que lo tengo que hacer, sé que tengo que ir, sé que tengo que hacerlo. ¿Por qué? No lo sé, solo sé que quiero ir, que quiero hacerlo, que quiero obedecer, que quiero adorar, que quiero servir, que quiero darle al Señor más de mí. ¿Por qué? Porque hay algo en mí que me está motivando, me está moviendo sin yo quererlo. ¿Me están entendiendo? ¿Queda claro? Pónganse de pie y vamos a dar gracias al Señor.